Reflexiones sobre aprendizaje presencial versus remoto, un caso de estudio. Las autoras de este artículo somos Laura Baday y María Inés Lund, ambas docentes e investigadoras del Instituto de Informática y Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan. A principios del año 2020 se declara el COVID-19 como pandemia. En Argentina, específicamente el 15 de marzo, se anuncia el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que provocó la suspensión de clases. Esta crisis por el COVID-19 ha obligado a los profesores a adaptar sus clases, afrontando la transición hacia una educación de emergencia, encarando planes de contingencia que les permitan continuar el dictado de clases a través de entornos virtuales. Este formato pedagógico, caracterizado por la migración abrupta al aprendizaje en línea, se conoce como educación online de emergencia o enseñanza remota de emergencia, y se la está identificando como Corona Teaching. Existen diferentes modos de educación. Por un lado tenemos la educación presencial, que es la más conocida o convencional. Es donde existe la presencia física del alumno y del profesor en el aula. Los alumnos adquieren un papel más pasivo y se adaptan al ritmo del profesor. Por otro lado, está la educación virtual, no presencial. La educación virtual se refiere al desarrollo de actividades de aprendizaje mediante entornos no presenciales, sin la necesidad de asistir físicamente a un centro educativo. Y dentro de la educación virtual podemos distinguir diferentes tipos. Educación a distancia es el tipo de enseñanza sincrónica donde los alumnos aprenden a su propio ritmo e incluye características como evaluaciones continuas. Requiere autodisciplina por parte del alumno y la organización de un curso de educación a distancia demanda planificación, tiempo y recursos. Otro tipo de educación virtual es la educación en línea o educación online o e-learning. Los docentes y estudiantes participan en un entorno digital haciendo uso intensivo de Internet y las tecnologías digitales. Por ello, planificar, diseñar y desarrollar un curso requiere de mucha preparación también. Y por último, la última aparición de la educación remota de emergencia, donde la docencia no presencial de emergencia o aprendizaje remoto en el estado de emergencia decretado globalmente debido a la pandemia requirió una transición forzada para no demorar el dictado de clases hacia un proceso de aprendizaje en línea en muy poco tiempo, sin demasiada planificación ni elaboración de material instruccional y con docentes poco o nada preparadas para ello. Esta implementación es, como hemos dicho, se le ha denominado Corona Teaching, es decir, transformar las clases presenciales a modo virtual, pero sin cambiar el currículum ni la metodología. En este artículo vamos a utilizar como caso de estudio la materia de Ingeniería de Software 2 del primer semestre de las carreras de informática de la Facultad de Ciencias Exactas, donde se dan conceptos para el diseño modelado de software entre algunos contenidos principales se dictan arquitecturas de software, interfaz humana-computador y modelado con lenguaje UML. Particularmente en los años 2019 y 2020 tuvimos similitudes y diferencias. Por un lado, en el 2019, el dictado de la materia fue presencial. Sin embargo, en el 2020 fue virtual de forma forzada por el aislamiento. En el año 2019 participaron 23 alumnos, sin embargo, en el 2020 solo 18. Luego, en el 2019, se desarrolló de forma presencial o en un entorno colocalizado. En cambio, en el año 2020, el entorno fue distribuido virtual. Y como similitudes, en ambos años, la metodología de enseñanza-aprendizaje fue la denominada Jigsaw. Se formaron grupos colaborativos de modo aleatorio, se distribuyeron encuestas de satisfacción, se les tomaron evaluaciones tanto individuales como grupales y se desarrolló un proyecto final. Una vez finalizada la cursada, se propuso analizar las diferencias entre la educación presencial y la virtual de los años 2019 y 2020, donde la modalidad de trabajo es la misma,
pero lo que cambió fue el ambiente de presencial a virtual. La idea es comparar la satisfacción del aprendizaje y el nivel de aprendizaje. Los resultados de satisfacción serán analizados por medio de encuestas de satisfacción que se realizan todos los años. Y el nivel de aprendizaje será obtenido en base a la calificación final obtenida, que es un valor ponderado de los controles teóricos y el proyecto desarrollado. Como metodología de trabajo, en ambos años se implementó la técnica de enseñanza-aprendizaje colaborativo Jigsaw, donde se les brindan conceptos generales de teoría, se les dan lecturas recomendadas para que se orienten y se realizan evaluaciones tanto individuales como grupales del conocimiento adquirido. Además, los alumnos desarrollan un proyecto final de modelado OML y al finalizar el cursado se les distribuye una encuesta de satisfacción. Este cuestionario de satisfacción es un cuestionario online de no más de 5 minutos de demora para responder, es anónimo y es obligatorio ya que forma parte de los requisitos para regularizar la materia. Está configurado con un tipo de respuesta de formato Likert, donde la escala de valores va de 1 a 5 según el grado de acuerdo con cada ítem de la encuesta. Por otro lado, se incluyeron preguntas de respuesta abierta para que los alumnos puedan dejar escritas sus opiniones personales respecto a la satisfacción de los diferentes aspectos de la materia. Los enunciados del cuestionario fueron agrupados en dimensiones. Así, cada enunciado evalúa según algún aspecto relacionado y correlacionado a la dimensión a la que pertenece. El cuestionario de satisfacción es más amplio, solo enunciaremos aquellas dimensiones involucradas en el estudio. Dimensión satisfacción general de la asignatura, satisfacción del aprendizaje con metodología colaborativa Jigsaw, satisfacción con los contenidos y planificación de las clases, dimensión metodología de práctica y dimensión metodología de evaluación de la teoría. El resultado del procesamiento de las respuestas de los alumnos se muestra en las figuras siguientes, como el porcentaje de satisfacción, teniendo en cuenta las respuestas puntuadas con 4 y 5, es decir, satisfechos y muy satisfechos, respecto de los enunciados correspondientes a cada dimensión. En el lado izquierdo y de color verde, todo lo relacionado al año 2019, y en azul a la derecha, todo lo correspondiente al año 2020. Podemos ver en el año 2019 que casi el 93% de los alumnos se encuentra satisfecho y muy satisfecho con la asignatura. La dimensión más baja es metodología de evaluación teórica con un 87% de satisfechos y muy satisfechos. El resto de las dimensiones valoradas en casi el 90% como satisfechos y muy satisfechos. En la figura inferior se observa la misma información pero discriminada por grado de satisfacción. Se observa casi un equilibrio de valoraciones en casi todas las dimensiones, donde puntuaron satisfechos entre un 42 y un 44% y muy satisfechos entre un 42 y un 50%, salvo en la dimensión satisfacción con los contenidos y planificación de clases, en las que un poco más del 35% valoró como satisfechos y casi el 54% lo hizo como muy satisfecho. En la dimensión satisfacción general de la asignatura corresponde el 42% satisfecho y el 51% a muy satisfechos. Se puede concluir que el nivel de satisfacción de esta dimensión es alto. La dimensión metodologías de evaluación de la teoría es la que tiene menor porcentaje de satisfacción, casi el 87%, donde el 44% corresponde a los satisfechos y el 43% a los muy satisfechos. En el año 2020, se puede observar que el 93,33% de los alumnos se encuentra satisfecho y muy satisfecho con los contenidos de la planificación de las clases. Se aprecia que la dimensión satisfacción del aprendizaje con metodología colaborativa alcanza solamente un 72%, el resto de las dimensiones puntuadas con un 90 y un 91% de satisfechos y muy satisfechos. En el cuadro inferior se muestran las valoraciones discriminadas por grado de satisfacción. Se observa acá que los porcentajes de satisfechos y muy satisfechos en las dimensiones son más variables que en el año anterior. Si tomamos la dimensión satisfacción de los contenidos de planificación de clases,
Casi el 27% valoró como satisfecho y el 67% como muy satisfecho. La dimensión satisfacción del aprendizaje con metodologías colaborativas es la que menor puntaje obtuvo. Casi el 47% está satisfecho y el 25,5% muy satisfecho, dando el 72,22% que se observa en la superior. En cuanto a la dimensión satisfacción general de la asignatura, se observa que el 35% están satisfechos y el 55% muy satisfechos. Se puede concluir que el nivel de satisfacción de esta dimensión es alto. El resto de las dimensiones presentan valores cercanos o mayores al 90%, lo que evidencia conformidad por parte de los estudiantes. Este análisis realizado es elemental de los resultados de la encuesta, pero permite observar que hay un alto nivel de satisfacción con la asignatura y la forma de trabajar en ella en ambos años. Siguiente. El análisis por el nivel de aprendizaje, la materia es promocional, por lo que se aprueba con 7. En ambos años, la totalidad de los alumnos que cursaron lograron aprobar. La nota final del cursado es un promedio ponderado de notas de controles teóricos e individuales, exposiciones, informes y el proyecto final de diseño. Se considera a esa nota de aprobación como el nivel de aprendizaje con respecto a la asignatura. En el año 2019 se observa que 12 de 23 alumnos lograron un nivel de aprendizaje de 9 y 10, lo que puede interpretarse que este tipo de educación y modalidad de trabajo permite lograr exitosamente los objetivos propuestos de la asignatura. En el año 2020 se aprecia que de 18 alumnos, 10 de ellos lograron un nivel de aprendizaje 9 y 10. Los restantes alcanzaron un 8 y no se presenta ninguna nota menor. Se podría interpretar que la educación remota y la modalidad de trabajo logran exitosamente los objetivos propuestos por la asignatura. Siguiente. Comparando los valores para cada una de las dimensiones, se puede decir que en ambos años la satisfacción general de la asignatura fue muy buena, con valores mayores al 90%. En cuanto a la satisfacción con los contenidos y planificación de clases, el año 2020 supera casi un 4% al año anterior. Varios alumnos consideraron que la asignatura se adaptó muy bien a la virtualidad, que las clases estaban bien preparadas, que fue muy organizada, con tiempos medidos y buena predisposición por parte de las profesoras. El resto de las dimensiones no han tenido grandes diferencias, excepto la satisfacción del aprendizaje con metodología Jigsaw. Esta dimensión en el año 2020 fue mucho menor, con un 72,2% de satisfechos y muy satisfechos respecto al 90% del año anterior. Siguiente. Para poder comparar ambos años, como la cantidad de alumnos es diferente, se calculó el porcentaje de alumnos por nota obtenida. En el año 2019, el 17,4% de alumnos lograron un nivel de aprendizaje de 7. El 30,44% alcanzaron un 8. Esa nota fue superada en el año 2020, llegando a un 47,4%. En el año 2019, el 47 o casi 48% de los alumnos alcanzaron un 9, en diferencia al 2020, que solo un 26,3% lo hicieron. Y la calificación excelente, o un 10, fue lograda por un alumno en el año 2019 frente a 5 alumnos del año 2020. Conclusiones. En ambos años se mantuvo constante las variables de modalidad del trabajo colaborativo para los contenidos teóricos, evaluaciones, desarrollo de la práctica y encuesta de satisfacción. Lo que varió es la educación presencial versus virtual y, por supuesto, los alumnos y la cantidad de alumnos. Por ello fue posible realizar esta comparación. La satisfacción general de los alumnos no se ve alterada. Los alumnos encuentran satisfechos a pesar de la virtualidad forzada. No se observa un impacto negativo en la educación remota de emergencia. Siguiente. La dimensión que más se debería enfatizar o considerar mejorar, suponiendo un próximo año virtual, es la de satisfacción con el aprendizaje colaborativo siguiendo la metodología Jigsaw, donde no están seguros sobre la intención de este proceso de enseñanza-aprendizaje
o si aprenden más o mejor que de manera tradicional, y también en cómo identificar las situaciones de grupo, dificultades y desencuentros a través de la virtualidad. Respecto al nivel de aprendizaje, en la educación presencial las notas se distribuyeron entre 7, 8, 9 y un único 10. En la educación virtual las notas se distribuyeron entre 8, 9 y 10. Se podría inducir que la educación de emergencia obtuvo mejores resultados en cuanto a nivel de aprendizaje. Más allá de que los alumnos manifiestan satisfacción con la virtualidad, el trabajo ha sido intenso y con muchas horas de dedicación. La cátedra considera muy fructífera la experiencia y quizá para otros años pueda considerarse una modalidad mixta para potenciar lo positivo de cada una. Para terminar las conclusiones, citaremos una frase: la educación presencial siempre será la mejor experiencia de aprendizaje. Los seres humanos somos criaturas sociables y si existe un contacto más directo con otras personas interesadas en los mismos temas, la experiencia se vuelve más enriquecedora. Muchos expertos concuerdan que la educación presencial sigue siendo, por excelencia, la mejor experiencia educativa. Siguiente. Muchas gracias.